Colombia, un país acostumbrado a las heridas, un territorio donde la violencia no es una excepción, sino una costumbre que se hereda de generación en generación. Durante décadas, la nación ha intentado levantarse sobre sus propias ruinas, olvidando que el olvido también puede ser una forma de muerte. A mediados de los años 80, el país vivía una calma tensa. Era una época de discursos de paz, pero también de traiciones. Los guerrilleros del M-19, que habían surgido años atrás con la promesa de justicia social y nacionalismo, se encontraban desgastados, perseguidos y sin rumbo. El Estado, encabezado por el presidente Belisario Betancur, hablaba de diálogo, pero respondía con plomo. Los acuerdos de paz firmados con esperanza se habían desmoronado, y el país volvía a sentir el sabor metálico de la guerra. En las montañas, los fusiles del M-19 callaban por un momento. En las ciudades, los rumores crecían. Decían que el movimiento estaba preparando algo grande, algo que sacudiría los cimientos del poder. Pero nadie podía imaginar la magnitud del golpe que estaban por intentar. En aquellos años, Colombia era un país partido en dos, un gobierno que no confiaba en sus ciudadanos, y unos ciudadanos que ya no creían en su gobierno. El narcotráfico infiltraba las instituciones, la corrupción devoraba la confianza pública, y el miedo se había convertido en un lenguaje común. En medio de ese ambiente, el Palacio de Justicia se alzaba como un símbolo de lo que el país aspiraba a ser. Un Estado regido por la ley, no por las armas. Pero incluso allí, entre los pasillos donde se discutían sentencias y se firmaban fallos, se respiraba tensión, porque el poder judicial estaba enfrentado al poder político, y detrás de cada decisión parecía esconderse una sombra. El M-19 veía en el Palacio de Justicia el escenario perfecto para enviar un mensaje, demostrar que el Estado era vulnerable, que el pueblo podía juzgar a sus gobernantes, que la justicia podía ser tomada por la fuerza. El ejército, en cambio, veía en ese mismo edificio el corazón del sistema, un lugar sagrado que debía ser protegido a toda costa. Dos visiones opuestas del poder, destinadas a colisionar. Lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 no fue simplemente una toma guerrillera ni una operación militar. Fue una guerra dentro del Estado, una batalla simbólica entre quienes decían luchar por la justicia y quienes aseguraban defenderla, y el resultado fue devastador. Durante 2 días, el país observó cómo el fuego, las balas y el miedo consumían el alma de la justicia colombiana. Decenas de vidas se perdieron, muchas desaparecieron sin explicación, y un edificio entero fue reducido a cenizas. Este no es un relato sobre héroes o villanos. No hay gloria en esta historia, solo miedo, decisiones políticas, errores humanos, y el eco de un poder que se impuso con fuego sin escuchar razones. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una reconstrucción histórica, es una advertencia, porque hay momentos en los que las naciones, cegadas por el poder, se destruyen a sí mismas. Era la mañana del 6 de noviembre de 1985. El sol apenas rozaba los techos de Bogotá cuando el país, sin saberlo, estaba a punto de presenciar uno de los episodios más oscuros de su historia. En la Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia, imponente, solemne, símbolo del Estado de Derecho, abría sus puertas como cada día. Magistrados, funcionarios, abogados, secretarias, mensajeros y visitantes entraban y salían, ajenos a la tragedia que se acercaba. A las 11:35 de la mañana, un camión amarillo se detuvo frente a la puerta principal. Dentro, ocultos entre sacos de cemento, iban hombres y mujeres armados. Eran guerrilleros del Movimiento 19 de Abril, el M-19. Un grupo insurgente que había nacido años atrás bajo la bandera del nacionalismo y la justicia social, pero que en ese instante traía consigo una misión imposible: juzgar al presidente Belisario Betancur, por lo que consideraban una traición a los acuerdos de paz. En segundos, el silencio de la plaza se rompió con una ráfaga.
Los primeros disparos retumbaron en los corredores del palacio. El camión fue atravesado por el sonido metálico de las armas automáticas. Los guerrilleros irrumpieron gritando consignas revolucionarias. ¡Viva el M-19! ¡Viva la revolución! Las puertas se cerraron detrás de ellos. En cuestión de minutos, el edificio entero estaba bajo su control. Decenas de empleados fueron obligados a tirarse al suelo. Otros corrieron hacia los baños, los archivos, los despachos, buscando refugio. Los teléfonos comenzaron a sonar sin que nadie los contestara. Afuera, los transeúntes miraban con incredulidad. El corazón judicial de Colombia estaba siendo tomado por un grupo armado en pleno centro de la capital. A las pocas horas, la noticia ya era nacional. Las emisoras interrumpieron su programación. Las cámaras de televisión llegaron al lugar. La imagen era dantesca: humo, fuego, gritos y, en medio del caos, un país que no entendía lo que estaba viendo. El presidente Belisario Betancur fue informado de inmediato. Reunió a su gabinete y a los altos mandos militares. El dilema era enorme: negociar con el M-19 o responder con la fuerza. Los recuerdos de tomas anteriores, de secuestros y ataques, pesaban sobre la mesa. Y aunque algunos de sus asesores insistían en buscar un canal de diálogo, el ejército no estaba dispuesto a ceder. Para muchos dentro del gobierno, lo ocurrido era una afrenta directa al Estado, un desafío intolerable. La orden, aunque nunca fue oficialmente pronunciada, fue comprendida por todos: recuperar el palacio, cueste lo que cueste. Mientras tanto, dentro del edificio, los guerrilleros intentaban comunicarse con el presidente. Pedían la presencia de medios de comunicación, solicitaban garantías para transmitir su mensaje. Querían un juicio simbólico, un acto político. Pero la respuesta que llegó del exterior no fue un teléfono, fueron tanques. A las 12:00 de la tarde, los blindados del ejército comenzaron a avanzar hacia la Plaza de Bolívar. Los ciudadanos, horrorizados, vieron cómo los tanques subían la séptima, rugiendo, arrastrando consigo la promesa del combate. Era una imagen que jamás se había visto en la capital colombiana. El Estado sacando sus máquinas de guerra en pleno centro, apuntando hacia su propio palacio de justicia. Los militares tomaron posiciones. Francotiradores se ubicaron en las terrazas cercanas. El cielo se llenó de helicópteros. En el interior, los rehenes escuchaban cómo los muros temblaban bajo el peso del metal. Las luces se cortaron. El humo empezaba a filtrarse. A las 3:00 p.m. comenzó el fuego cruzado. Las paredes se astillaban. Los ventanales se rompían. Las voces se confundían entre disparos. Los magistrados de la Corte Suprema, liderados por su presidente Alfonso Reyes Echandía, intentaban mantener la calma. En su despacho, Reyes Echandía suplicaba por teléfono al gobierno que detuviera el ataque, que los estaban matando a todos. Su voz quedó grabada en la historia, quebrada, impotente. «Por Dios, que cesen el fuego. Aquí hay rehenes, hay civiles, hay magistrados de la República». Pero su súplica fue ignorada. El Estado, en su empeño por demostrar autoridad, había decidido aplastar al enemigo sin distinguir entre guerrillero y rehén. Los tanques abrieron fuego. El edificio comenzó a arder. El calor del metal fundido se mezcló con el olor a pólvora y a miedo. Durante horas, el palacio fue un campo de batalla. Las cámaras de televisión mostraban el humo elevándose sobre la ciudad, mientras los reporteros describían lo que parecía una guerra civil. Desde los balcones cercanos, los ciudadanos grababan cómo los blindados disparaban cañones contra los ventanales. Adentro, los guerrilleros del M-19 resistían con armas cortas y granadas. Algunos intentaban negociar la salida de los rehenes, pero las líneas estaban cortadas. El caos reinaba. En los baños, las secretarias rezaban. En los corredores, los magistrados se cubrían con papeles. En las escaleras, el fuego se expandía como un monstruo. La noche cayó sobre Bogotá, pero el combate no se detuvo. El palacio ardía por dentro. Los cuerpos comenzaban a apilarse. Los gritos pedían auxilio. Nadie los escuchaba.
Al amanecer del 7 de noviembre, el humo aún salía por los ventanales. El ejército tomó finalmente el control del edificio, pero lo que hallaron dentro no fue victoria, fue devastación. Los cadáveres estaban carbonizados, irreconocibles. Los archivos judiciales, con décadas de procesos y decisiones del país, habían desaparecido bajo las llamas. De los más de 300 rehenes, decenas estaban muertos y otros tantos desaparecidos. Entre ellos, magistrados, empleados, visitantes y civiles que nunca empuñaron un arma. El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, fue hallado sin vida, su cuerpo calcinado. Con él murieron los sueños de independencia judicial. Afuera, los periodistas fueron mantenidos a distancia. El ejército controló las cámaras, la información y los accesos. Lo que ocurrió dentro del palacio durante esas horas se convirtió en un misterio. Muchos rehenes que salieron con vida fueron conducidos a la Casa del Florero, un edificio contiguo, y nunca volvieron a aparecer. Entre ellos, Cristina del Pilar Guarín, una joven empleada de la cafetería del palacio, Gloria Anzola de la Nao, Carlos Rodríguez, Héctor Jaime Beltrán y varios más. Testigos aseguraron haberlos visto salir con vida, escoltados por militares, pero jamás se supo su destino. Décadas después, sus familias seguirían buscando respuestas, exigiendo verdad, pidiendo justicia. El Palacio de Justicia quedó reducido a escombros. El Estado proclamó su victoria. El M-19 fue aniquilado dentro del edificio. Pero lo que se perdió fue mucho más que una batalla. Fue la confianza del pueblo en sus instituciones. Con el paso de los días, la versión oficial habló de una operación legítima para recuperar el control del palacio. Pero las imágenes, los testimonios y los informes posteriores contaron otra historia. Una historia de excesos, de ejecuciones extrajudiciales, de cuerpos desaparecidos, de órdenes sin firma, pero con sangre. En los años siguientes, las investigaciones revelarían que muchos de los desaparecidos fueron torturados, asesinados y sus cuerpos incinerados. Los mandos militares involucrados fueron protegidos por el silencio institucional. El gobierno intentó cerrar el capítulo como un acto de guerra, pero para las familias, aquello nunca fue una guerra, fue una masacre. Belisario Betancur, que había sido visto como un presidente conciliador, cargó con la sombra de esa decisión por el resto de su vida. Aunque siempre afirmó que nunca ordenó el asalto, su falta de intervención fue interpretada como complicidad. Murió sin ver justicia. El M-19, por su parte, quedó diezmado. Años más tarde, firmarían la paz y se convertirían en movimiento político. Pero el peso de aquella toma los perseguiría para siempre. Muchos colombianos jamás les perdonarían haber llevado la guerra al templo de la justicia. Las imágenes del palacio en ruinas, cubierto de humo, son todavía una herida abierta, porque aquel día no solo se derrumbó un edificio, se derrumbó la idea misma de justicia. Los sobrevivientes contaron historias de horror. Cómo el fuego los obligó a lanzarse por las ventanas. Cómo los disparos no distinguían. Cómo algunos fueron sacados, interrogados, y nunca regresaron. Historias que el país tardó años en escuchar, porque durante mucho tiempo nadie quiso hablar. Décadas después, las madres y esposas de los desaparecidos siguen marchando con fotografías en el pecho. Sus voces se convirtieron en símbolo de resistencia. Cada aniversario, el 6 y 7 de noviembre, se recuerda con flores y lágrimas, no con discursos oficiales. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo por los excesos cometidos durante la retoma, sino por haber negado justicia durante años. El veredicto fue claro. Hubo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones. El país, sin embargo, parece haber aprendido poco. Los tanques ya no están en las calles, pero el eco de sus orugas sigue retumbando en la memoria colectiva. La toma del Palacio de Justicia fue el espejo donde Colombia se miró y no se reconoció. Un Estado que quiso demostrar su poder,
pero terminó mostrando su miedo. Un gobierno que defendió la institucionalidad destruyendo su símbolo más sagrado. Una guerrilla que pretendía justicia, pero trajo muerte. Nada fue heroico. Todo fue dolor. El Palacio de Justicia no cayó por culpa de unos insurgentes, ni fue destruido solo por el fuego de los tanques. Cayó porque el país entero, dividido por el odio y la desconfianza, permitió que la violencia reemplazara al diálogo. En los escombros, entre papeles quemados y cuerpos calcinados, se hallaron trozos de expedientes, fragmentos de códigos, restos de lo que alguna vez fue el corazón del Estado de Derecho. Como si el país entero hubiese decidido borrar sus propias leyes. Hoy, cada vez que alguien pasa frente al nuevo palacio, reconstruido sobre las cenizas del antiguo, pocos recuerdan lo que allí ocurrió, pero las paredes, silenciosas, aún guardan el eco de los disparos, los gritos y las súplicas. Porque aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia no solo perdió magistrados, guerrilleros y civiles, perdió una parte de su alma, y lo más triste es que fue a manos de sí misma. El Palacio de Justicia fue el escenario de una tragedia que aún divide a los colombianos. Un hecho donde el Estado demostró su fuerza, pero perdió su legitimidad moral, donde los ideales de unos y las órdenes de otros se fundieron en un solo infierno. La historia no puede reescribirse, pero sí recordarse, porque un país que olvida sus muertos está condenado a repetir sus errores. Y el 6 de noviembre de 1985 debe recordarse siempre, no como un acto de heroísmo ni de insurgencia, sino como el día en que el poder y la justicia se destruyeron mutuamente. Ese día, Colombia se miró en el espejo y no se reconoció.